baja el ruido que no me deja escuchar tu dulce voz. Trabaja en mí y hazme solo para ti. Sana mis heridas y mis inclinaciones con tu gracia. Y como Dios, reciban un fuerte abrazo en el corazón de Jesús y de María. Es una alegría poder compartir en esta noche con cada uno de ustedes en este taller Conócete en Dios. Qué impresionante que han sido todas las charlas que sin duda alguna nos han ayudado a cada una de nuestras almas a darse cuenta del amor misericordioso que Dios tiene para con nosotros y cómo Él nos invita justamente a buscar esa perfección, a llegar siempre hacia la santidad, agradándole a través de cada acto que tenemos hacia Él. Es algo maravilloso darnos cuenta que cada vez que uno se acerca más a Dios, se da cuenta de las cosas que le hace falta. Porque justamente cuando uno cree que la casa ya está limpia, enciende la luz y se da cuenta que todavía hay manchas, enciende más luz y se da cuenta que hay polvo por el aire, enciende un reflector y se va a dar cuenta de más polvo, de partículas muy pequeñitas del polvo. Y eso es lo que pasa justamente con el Señor. Cuando uno se acerca más a Dios, se da cuenta de esas imperfecciones que uno tiene, porque a veces uno se cree muy bueno, pero cuando uno ve justamente su vida con Dios, se da cuenta obviamente que hay imperfecciones, pero se da cuenta también de esa misericordia, que Dios nos ama a pesar de todo. Y eso es también conocimiento que hay que tenerlo presente. Por eso yo les invito a que pidamos al Señor la gracia de también poder recibir muchas más sabidurías por parte de su corazón, mucho amor por parte de su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Jesús, te entregamos en esta noche todo lo que somos, nuestras inquietudes, debilidades, nuestra pereza, que tal vez conectarnos siempre todas las noches, nuestro cansancio, Señor, de poder llegar del trabajo. Te entregamos nuestros triunfos, nuestras equivocaciones, para que tú nos sigas regalando la fortaleza, la paciencia, pureza y humildad para poder comprender tu santa voluntad a través de cada acontecimiento. Que en esta noche, Señor, no sea una persona la que nos hable, sino que sea el mismo Santo Espíritu el que no deje escapar ninguna palabra que haga falta en nuestros corazones. Nos consagramos a ti, Santo Espíritu, al corazón inmaculado de María de una forma especialísima. Consagramos todos nuestros sentidos externos e internos. Consagramos nuestra boca, consagramos nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro ser, para poder hacer siempre lo que el Señor quiere de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Muy bien, en esta noche vamos a hablar acerca de la purificación de los sentidos. Es cierto que en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, nos hablan mucho acerca de los sentidos. Nos hablan de los sentidos externos, como el olfato, el oído, el tacto, el gusto. Y podemos darnos cuenta que a veces solamente le trabajamos estos sentidos, pero nos olvidamos muchas veces de que también tenemos sentidos internos. Y que si no podemos controlar esos sentidos internos, seguramente vamos a tener muchas equivocaciones, vamos a tener muchas heridas en nuestros sentidos externos. Vamos a tener herida la vista,
herido el olfato, a través justamente de los recuerdos, de la memoria, que ya vamos a hablar un poco más de esto. Y bueno, con todo esto que les estoy comentando, esta pequeña introducción, quisiera que podamos leer en nuestros hogares el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 15. El evangelista San Marcos nos va a decir estas palabras que son saetas encendidas. Nada de lo que entre de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí el evangelista Marcos nos habla justamente de una pureza de corazón, de una pureza de justamente de los sentidos, porque cuando se habla de esta pureza abarca todo nuestro ser, y es fundamental que lo conozcamos, pero uno puede dar cuenta y cómo puede uno llegarse justamente a enfermar de la impureza y todo eso, y es a través de los sentidos. Y por eso vamos a hablar específicamente de una purificación de los sentidos. Cuán importante también va a ser nuestra lucha, pero también reconocer nuestra debilidad. Dice el apóstol San Pablo: en mi debilidad es cuando más fuerte eres, Señor. Exclamaba justamente San Pablo al cielo, porque él se consideraba justamente muy débil. Nosotros como católicos, como consagrados, misioneros, cometemos el error en muchas ocasiones de creernos fuertes. Y cuando nos creemos fuertes, justamente ahí es cuando caemos. Ahí es cuando nos olvidamos del Señor. Ahí es cuando volvemos a ser Pedro. Pedro significa hombre fuerte, hombre de piedra. Volvemos a ser Pedro y nos olvidamos de ser Simón. Simón, en cambio, se quiere decir caña quebradiza, hombre débil. Por eso Jesús, cuando resucitó, no le llamó justamente a Pedro, Pedro, sino que le llamó Simón, para que reconozca su debilidad. Porque cuando uno reconoce su debilidad, puede justamente sanarse, puede purificarse de una forma impresionante. Y podemos darnos cuenta justamente cómo el Señor también quiere que reconozcamos nuestra debilidad, pero también reconocer la debilidad no quiere decir que no nos vamos a esforzar. No. Al contrario, quiere decir que nos vamos a esforzar. Por eso Job nos va a decir en el capítulo 7, verso 1, que milicia es la vida del hombre, milicia es la vida del hombre en la tierra. Y aparte el libro de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1 nos dice: si quieres servir al Señor, prepárate para el combate. Aparte el apóstol San Pablo les va a decir a los hebreos: ese combate es el derramamiento de la misma sangre. Lo que el Señor entonces nos quiere decir a través de todas estas citas bíblicas es que Dios también quiere que nos esforcemos, pero no solamente decir yo puedo, sino contigo, Señor, puedo. Dice Santa Teresita que si Pedro hubiese dicho, cuando Jesús le dijo: Pedro, esta noche me vas a negar, si Pedro tal vez se hubiese considerado débil y le hubiese dicho: Señor, dame la gracia de no negarte, seguramente Pedro no lo hubiese negado al Señor. Pero ¿qué sucedió? Pedro, señoras y señores, se creyó muy fuerte. Y él le dijo: no te voy a negar, Señor. ¿Cómo te imaginas? Yo que te he servido, ¿cómo te voy a negar a ti? Y lamentablemente nosotros conocemos la historia. Pedro lo negó 3 veces. Que eso no nos pase a nosotros. Y justamente Pedro lo negó porque no había purificado sus sentidos internos y sus sentidos externos. Pedro no había purificado su memoria, Pedro no había purificado su intención. Y a propósito de lo que yo les estoy nombrando, seguramente uno se ha de preguntar: ¿pero cuáles son esos sentidos internos de los cuales Freddy nos está hablando? Les voy a compartir. Actualmente existen 4 sentidos internos, que son la memoria, la imaginación, el sentido común y la estimativa. Vamos a abarcar un poco más en la memoria y en la imaginación. Y vamos a abarcar justamente un poco más esto, complementándolo a los 5 sentidos externos, para ver cómo podemos purificar de una forma más grande justamente estos sentidos. A propósito de estos sentidos internos, ¿cuántas veces nos ha hablado Santa Teresita? Que nuestra mente, esta imaginación, esta memoria son las locas de la casa. A propósito también,
San Juan de la Cruz, él tiene un libro que se llama Subida del Monte Carmelo, donde habla todas las noches oscuras que atraviesa el alma, todos esos momentos de desolación. Les comparto este libro porque este libro profundiza más en esta purificación de sentidos, específicamente del capítulo 11 al 15. San Juan de la Cruz nos da una teología espiritual, pero una teología muy sabrosa, una teología que nos ayuda a entender mejor este misterio de la fe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y bueno, vamos a hablar justamente de la imaginación, de la memoria. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha costado olvidar? Y es cierto, no hay cómo olvidar. Hay ciertas cosas que están guardadas en nuestro subconsciente, que las hemos olvidado, pero a veces uno se da cuenta que va a un lugar y empieza nuevamente a recordar, o ve una foto y recuerda todo eso. Qué maravilloso sería poder olvidar muchas cosas, como tal vez el accidente que tuvimos hace 10 años, tal vez la muerte de un familiar. Qué bonito sería que exista un local, un almacén donde nos digan: aquí le vamos a borrar todos sus pensamientos, todo lo que tiene en su memoria le vamos a eliminar. Pero no existe un almacén, no existe un negocio que diga que nos van a borrar esto, sino que el Señor justamente nos invita a darle sentido a todas estas cosas, porque cuando le damos sentido vamos a poder purificar de cierta forma más nuestra memoria, vamos a poder purificar más nuestra imaginación, y por eso Dios también nos ha regalado estos sentidos externos de los cuales en este momento vamos a hablar. Y vamos a empezar tal vez por ese sentido, esos sentidos externos que son de los cuales uno puede pecar más, porque también hay sentidos externos de los cuales en realidad uno no es muy difícil que peque, como es el olfato. Pero bueno, el primer sentido que vamos a profundizar es la vista. Podemos darnos cuenta en el libro de Samuel cómo un pequeño hombre que había reconocido la gloria de Dios, después de reconocer la gloria de Dios, ya no va justamente a reconocer la gloria de Dios, sino su propia gloria. Estoy hablando de David que se humilló ante Dios y después ya se olvidó justamente del Señor. Tuvo un pecado muy grande y fue el pecado de la vista. David, que justamente vio a Betsabé, vio a la esposa de Urías elitita. Veíamos cómo justamente en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, cómo David dejó de luchar, y David en ese momento de pereza, y hay que tener ahí mucho cuidado porque la vista trabaja mucho con la pereza, que ya nos habían hablado hace unos días atrás. Y justamente en esa pereza David ve a Betsabé, una mujer muy bella, y en ese momento ya pudo consentir en su corazón el mal. No, hemos escuchado en muchas predicaciones que los ojos son las ventanas del alma, y es cierto, cuando David consintió esta mirada impura, ya el mal había entrado en él. Porque como hemos también en muchas ocasiones escuchado esto, nadie se hace malo de repente. Señoras, señores, ustedes saben, yo sé que David no es que apareció de la sola en la cama de Betsabé y la dejó embarazada. No. Él tuvo que empezar por una pequeña cosa que fue la vista. ¿Cuántos de nosotros hemos caído por la vista? ¿Cuántos de nosotros, lamentablemente en esta pandemia, a lo mejor hemos caído en la masturbación, hemos caído en la pornografía porque no hemos velado por nuestra mirada, porque no hemos cuidado esto? ¿Cuántos hogares se han destruido porque un hombre, porque una mujer consintió justamente una imagen impura? Porque a lo mejor el hombre se atrevió a consentir a otra mujer de la cual no era su esposa. Y a lo mejor en su corazón deseaba justamente esa maldad. Obviamente también estaba Satanás atrás de esa maldad, pero ¿cuántos hogares se han destruido por no haber nosotros los hombres específicamente a cuidar nuestra mirada, a cuidar nuestra vista? Nosotros podemos darnos cuenta cómo muchos jóvenes lamentablemente justamente se han generado heridas por la vista, porque a lo mejor ellos siempre tuvieron a papá y a mamá en unos altares, pero vieron una pelea, vieron un momento doloroso y eso los hirió totalmente.
¿Cuántas cosas nos hubiésemos evitado si purificaríamos nuestra vista? Si aprendiéramos a educar justamente nuestros ojos. Si nosotros los educaríamos de una mejor forma, seguramente seríamos más felices. Uno se da cuenta muchas veces la felicidad de las personas en su mirada. Podemos darnos cuenta, atrás de los ojos de una prostituta no vemos felicidad. Atrás de los ojos de un ladrón, de un drogadicto, no vemos felicidad. Porque atrás del pecado no hay felicidad. El pecado te da miseria. Y cuando vemos una persona que tiene una mirada pura, una mirada que ve a Jesús Eucaristía, vemos una persona que se ha dejado transformar, una persona feliz, que a pesar de los problemas refleja paz. Porque la felicidad no solamente quiere decir estar sonriendo, sino tener la paz en tu corazón. Y es importante que nosotros nos demos cuenta cómo en la vida de Jesús casi la mayoría de sus apóstoles cayó porque no guardó su mirada. Pero justamente hay la revelación privada, María Valtorta, que justamente la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica nos especifica: si es para crecimiento de nuestra fe, podemos creer en esa revelación privada. Y nosotros nos damos cuenta cómo María Valtorta nos narra un poco también el Evangelio y nos dice cuando María Magdalena estaba en una reunión de los apóstoles, María Magdalena todavía no había podido cuidar su forma de vestir. Y en ese momento dice justamente este texto que María Magdalena entró en una reunión de los apóstoles vestida de una forma indecorosa. Y en ese momento todos los apóstoles le empezaron a ver a María Magdalena, se quedaron sorprendidos, menos uno, dice justamente este texto. Y ese apóstol fue San Juan. Todos cayeron viendo a María Magdalena, menos San Juan. Porque San Juan, en vez de ver a María Magdalena, vio a Jesús. Vio a Jesús y le dijo lo siguiente, nos dice María Valtorta. Le dijo: Jesús, no apartes tu mirada de mi mirada. Porque si tú apartas tu mirada de mi mirada, yo voy a pecar. Y en ese momento Jesús lo vio con misericordia, lo amó y no pecó. Por eso la solución más grande para nuestra mirada impura, para nuestra mirada llena de pecado, para nuestra mirada muchas veces sucia, perdón que diga esas palabras fuertes, es Jesús Eucaristía. Es Jesús en la cruz. Es fundamental que nosotros veamos atrás de ese velo eucarístico la presencia de Jesús. Nuestra vida cambiaría sin duda alguna si visitaríamos al menos 10 minutos todos los días a Jesús. Donde tú, si estás cayendo en impureza a través de tu mirada, donde tú, si estás cayendo en pornografía a través de tus ojos, puedas ir a ese sagrario, puedas ir al Santísimo, puedas ir a la cruz y decirle: Señor, te necesito, mírame Jesús, decirle esas palabras de San Juan: si tú me miras Jesús, yo no voy a pecar. Cuán importante es esto. Pero aparte también de ver a Jesús, también es importante ver a Jesús en su palabra. Porque cuando vemos a Jesús, también nuestra memoria se limpia. Miren esto tan bonito. Pero también nuestra imaginación. ¿Cuántos de nosotros, perdón que diga esto, soñamos todavía cosas malas, cosas fuera de lugar? Y uno dice: pero es que yo esto nunca lo he visto. No, tú sí lo viste. Aunque no lo viste visualmente, tal vez lo palpaste. Y eso también produce sueños. O a lo mejor tu subconsciente lo consintió y tú no te diste cuenta. Y es fundamental que tú entonces ahí hagas trabajar justamente tu mirada a través de la lectura. Porque cuando tú empiezas justamente esta lectura espiritual, empiezas a crecer, pero también a sanar tu imaginación, a sanar todos estos pensamientos malos, todos esos recuerdos dolorosos. Incluso ustedes saben que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que una persona que lee 30 minutos la Sagrada Escritura recibe indulgencia. Miren esto tan maravilloso. Incluso cuando uno lee, obviamente cuando yo me refiero a esto de la lectura, no me refiero a una lectura pecaminosa, lectura de telenovelas, no, sino una lectura que haga bien a tu alma, una lectura que te haga arder como católico, como consagrado, como misionero. ¿Cuántas veces nosotros tal vez hemos dejado la lectura a un lado? Y es cierto que podemos leer a través de la
de las pantallas, pero yo sí les recomiendo, no hay nada que se pueda comparar a un texto, no digital, sino que tenga las hojitas, porque eso también uno le permite concentrarse mejor. Está uno en el celular y empieza a ver otras cosas, a revisar sus redes sociales. Y es fundamental también que nosotros podamos cuidar nuestra mirada de las redes sociales. Uno se imagina al santo cura de Ars cuando en ese tiempo todavía existía la televisión, no existían los celulares. El cura de Ars demandaba totalmente en sus sermones la televisión. De hecho, le llamó la televisión es la caja de Satanás, porque esta televisión separaba a las familias. Miren, y era esa vista justamente porque eran programas, muchos de ellos todavía, en ese tiempo uno se imagina que eran los programas malos. Yo creo el cura de Ars estaría de cierta forma escandalizado de una forma impresionante. Pero imagínense un sermón del cura de Ars en este momento hacia el celular, porque si la televisión era la caja de Satanás para el cura de Ars, ¿qué sería el celular? Algo, no, de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos. Por eso hay que aprender justamente a ser prudentes al manejar el celular. Cuidemos nuestra vista. ¿Cuántas veces tú has querido crecer en esta pureza justamente, pero no lo puedes hacer porque estás en el Facebook y ves la imagen impura? Si tú crees que no puedes crecer espiritualmente, si ves que las redes sociales están haciendo un gran daño, ciérralas, bloquéalas por un tiempo, vas a ver cómo te haces un gran bien, porque cuando tú vives ese desierto, créeme que cuando tú vives un desierto apartado de las redes sociales, tú vas a poder conocerte mejor a ti mismo también. Si a lo mejor no puedes bloquear las redes sociales por motivos de trabajo, yo te hago la invitación a que te pongas en la semana un día, una mañana, una tarde donde no utilices tu celular y te dediques a la oración, te dediques a un desierto, a hablarle de una forma íntima al Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Muy bien, y recordar que también justamente esto de la mirada, cuando uno empieza justamente a ver a Jesús Eucaristía, la lectura espiritual, uno empieza a tener paz, que es la paz también de la cual nos habla Juan capítulo 14, versículo 27, porque Jesús vino a darte paz. Y cuando uno ve programas indecorosos, programas impuros, no tiene paz. Su alma queda inquieta porque el pecado agobia, el pecado cansa. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y es importante también en esto, nosotros poder hacer oración, decirle: Señor, limpia todo mi ser, limpia toda mi vida, limpia toda mi alma de todo lo que he visto, de todo lo malo. Miren que hay testimonios de personas que por 20 años, 15 años han visto pornografía, han tenido una gran conversión, han tenido un gran encuentro con el Señor en Eucaristía y el Señor les da la gracia de poder dejar todo esto. Por eso pidan esta gracia. La Virgen María les decía a los pastorcitos en Fátima: queridos hijos, pidan la gracia de jamás perder la gracia. Hay que hacerlo. Muy bien, entonces lo primero, que es el más peligroso en realidad, que es la vista. El segundo es el gusto. Dicen los padres de la Iglesia lo siguiente, presten atención a esta pequeña frase. Los padres de la Iglesia siempre decían, cuando veían a los monjes justamente dormirse en medio de la oración, cuando veían a los monjes que no resistían a la oración, ellos justamente decían: revisen cómo están comiendo, revisen cómo es su glotonería. De hecho decían: soberbia oculta, lujuria muestra. Lujuria viene de la etimología luxus, que significa lujos, y aquí hay que cuidarnos justamente de esos lujos que nos damos en la comida. Hay esa frase, hemos escuchado esta frase tan maravillosa: en la mesa y en el juego se conoce al caballero. E incluso San José María Escrivá de Balaguer nos decía, con respecto a esto del gusto, nos decía que un apóstol tiene que mortificarse en cada comida. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado a un lado el mortificar ese gusto? Mortificar, que quiere decir dar muerte justamente a algo que yo tenga mucho agrado, mucho sabor. Y bueno, yo les voy a explicar un poquito más de esto.
Y podemos darnos cuenta con esto del gusto, cuántas personas, hombres especialmente, no cuidamos esto, aunque podemos darnos cuenta que también la glotonería de las mujeres es distinta. Tal vez los hombres se comen un cerro de arroz, un cerro de arepas, lo que sea, pero en cambio las mujeres no. Pero las mujeres incluso sí caen en esta gula, porque por ejemplo podemos darnos cuenta, a lo mejor la mujer no come una montaña de arroz, pero a las 10 de la mañana ya está con su pastelito, a las 11 de la mañana está con su chocolatico, a las 12 del día ya está con su con una fruta, a la 1 de la tarde ya está con un té y con un pastel, a las 2 de la tarde de nuevo está con el chocolate que le han traído de Brasil y un montón de cosas. Es muy distinta, y ahí también hay que aprenderse a cuidar, porque cuántos de nosotros a lo mejor no podemos controlar nuestras pasiones porque no hemos podido controlar justamente esto de la comida. Miren, cuando uno empieza justamente a sembrar estos hábitos, ustedes saben que un hábito es algo bueno que se repite todos los días, y un vicio en cambio es algo malo que se repite todos los días. Si nosotros cosecharíamos, cultivamos este hábito de mortificarnos en alguna comida, por ejemplo, voy a tomarme el jugo al final, voy a negarme a mí mismo y voy a comer el arroz sin sal, diciéndole: Señor, te entrego esto por la lujuria que tengo, por mi impureza, por mi soberbia, por mis pecados, para que me ayudes a salir justamente de todo lo malo que soy. Y esto el Señor, al ver ese esfuerzo, te va a ayudar de una forma impresionante, porque Dios es maravilloso. Dios va a decir: wow, mi hijo se está esforzando, voy a ayudarle, porque Él sí puede. Y nosotros podemos. Recordemos esas palabras del apóstol San Pablo cuando se dirige al pueblo en Corintios. 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, que no permitirá que caigas más allá de tus fuerzas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Otro aspecto también, otro sentido, hemos hablado ya de la vista, del gusto. Otro sentido también que es fundamental hablar es del tacto. El tacto, que no solamente es a tocar cosas, sino que vamos a hablar del tacto a nivel corporal, no solamente de las manos, sino de todo nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces nosotros hemos llevado justamente una vida llena de comodidad? Hemos llevado una vida llena de lujos, de detalles. A lo mejor siempre nos gusta bañarnos en agua caliente, nos gusta a lo mejor siempre darle un gusto a nuestro cuerpo. Y hay que educarlo, hay que domarlo, porque el cuerpo es un maleducado. Dice San Agustín unas palabras muy impresionantes: el hombre viejo nunca muere, solo queda herido. El hombre viejo no muere, queda herido. San Agustín se refiere obviamente al hombre viejo, al hombre pecador. Ese nunca va a morir, queda herido. Y nosotros no podemos relajarnos. Ahora, yo no digo que no hay que descansar, sí hay que descansar, pero hay que saber descansar, porque uno entiende descansar que son dormir 12 horas, no. O uno entiende que descansar es dormir, por ejemplo, bueno, me voy a acostar a las 2 de la mañana porque es hora de revisar el Facebook, y me voy a despertar a las 12 del día para descansar. Eso no es descansar. Descansar es tener un buen horario. Descansar es justamente tener equilibrada tu vida, porque eso te ayuda justamente a generar incluso paz emocional. Los psicólogos han enseñado justamente eso. Cuando uno tiene educación corporal, uno también tiene paz interior. ¿Cuánta falta nos hace esta paz? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y miren, con esto de la comodidad nosotros podemos mortificar en lo siguiente: tal vez no reclinando nuestra espalda justamente con el espaldar de la silla, no cruzándonos de piernas en algunos momentos, algún momento tal vez ofrecer un poquito de frío, un poquito de calor, ofrecer cosas que nos incomoden. Pero miren, la solución más grande para esto del tacto, para todas estas cosas, es la comodidad. Sí, la respuesta es esta mismo, la comodidad. Para salir de esto es la comodidad. Y les voy a repetir nuevamente, perdón por lo redundante: comodidad. ¿Qué quiere decir esto? Como di, hay que dar. O sea, como dio Jesús, hay que dar. Miren, casi le digo santo a Jesús Urteaga, que
fue un sacerdote del Opus Dei, nos decía esta frase muy importante en un libro que se llama Cartas a los Hombres. Jesús vino al mundo a enseñarle al hombre a ser hombre, porque Él vino con toda su humanidad y nos enseñó cuán importante es mortificar nuestro cuerpo, cuán importante es la oración, cuán importante es incomodarnos en muchos momentos, qué fundamental es ser como Él en estos casos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hablemos también, hemos hablado de la vista, del gusto, del tacto. Hablemos también ahora del oído, de la escucha. Miren, cuántas veces también nosotros podríamos evitarnos muchas heridas si dejaríamos de escuchar muchos chismes, si seguramente dejaríamos de escuchar muchas cosas que no le hacen bien a nuestra alma, porque a lo mejor estamos pasando por el cuarto de nuestros padres y la oreja se nos quedó justamente en la puerta para escuchar qué es lo que están hablando. Miren que esas personas en realidad que empiezan a escuchar chismes son un veneno, no solamente para ellas mismas, sino para las demás personas. Es un veneno escuchar conversaciones que no nos pertenecen, que no nos competen a nosotros. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor incluso escuchamos tal vez en el oído muchas cosas también que nos generan impureza? Porque también existe la droga auditiva, que es muchas veces las canciones de reggaetón, de trap, que nos dejan muchas malas cosas. Porque la pornografía no solamente entra por la vista, sino por lo que escuchamos. ¿Cuántos niños hoy en día ya hablan de sexo? Y no específicamente porque vieron una escena de sexo, y perdón que lo diga así, sino que es porque escucharon una letra de reggaetón y ya ellos hablan de sexo, cantan de muchas cosas impuras, de muchas cosas malas. Cabe recalcar que la intimidad según Dios no está mal, pero ¿cuántas veces los niños han dañado su inocencia justamente por lo que escuchan? Por todas las cosas malas. Incluso en este momento de escuchar, nosotros la sanación sería, ¿cuál sería un tip para salir de esto? Sería hablar cosas prudentes, evitar hablar cosas de doble sentido. Psicológicamente también podemos darnos cuenta que los niños mienten porque escuchan a los papás hablar en doble sentido. Ahí los niños empiezan a mentir y es fundamental que nosotros lo cuidemos. Y miren, también uno, en el momento de participar de la Eucaristía, puede sanar la escucha. Escuchen esto. Perdón que sea tan redundante. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica dice que el hombre cree no por lo que ve, no por lo que come, sino que el hombre cree por lo que escucha. Que las personas creen en el momento de la Eucaristía, cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, en ese momento, cuando escucha eso, el corazón cree. La vista sabe que está viendo a Jesús, pero cuando uno aprende a escuchar, por eso es indispensable estar atentos de todas las partes de la Eucaristía, porque en ese momento también tus oídos empiezan a sanar, donde tú le digas, Señor, a través de tu palabra, regálame esa sanación de tal vez querer enterarme de todas las cosas. Aquí, esto les pasa más a las mujeres, no digo que a los hombres no, pero en realidad hay muchos casos más de las mujeres cuando pasan pendientes de cosas que no son, porque justamente ellas fueron heridas en esta sensibilidad, en el sentimiento, fueron heridas en esta parte, en la parte espiritual que es justamente la escucha. Mucho cuidado entonces, como les digo, es fundamental que nosotros podamos también aquí, a través de música católica, de música que siempre nos incite a buscar a Dios en cada momento, en cada detalle. Y otro sentido que es el menos peligroso en realidad es el olfato, pero tampoco hay que hacerlo a un lado. El olfato es fundamental también mortificarlo. A veces uno está en algún lugar, le sirven algo para comer y uno empieza con sus caras, no, es que esto no me gusta, no. Donde tú lo puedas aceptar con amor, Señor, te ofrezco esto, gracias por esta comida, o a lo mejor estás ayudando a un indigente y tal vez tú sabes que esa persona no se ha bañado meses y no en ese momento igual, Señor, te ofrezco esto, sana mi olfato y todo lo demás, de todos los olores desagradables. Obviamente no les digo vamos y se encierran en el baño después de que alguien hizo sus necesidades biológicas y ahí todos encerrados para mortificar el olfato, tampoco es así, sino más bien mortificarlo en los momentos donde sí podamos oler ciertas cosas que no nos agraden del todo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios,
nadie como María. Entonces, con todo esto que les digo de la sanación de los sentidos, es específicamente la purificación, pero una mortificación, una constante mortificación. Yo les invito a ustedes, queridos hermanos misioneros, consagrados, católicos, que podamos perseverar en la mortificación para la purificación de nuestros sentidos, que podamos justamente perseverar en todos estos. Obviamente, dice el Papa Francisco, el amor se construye de las pequeñas cosas. Y eso es lo que hace también un católico, pequeños detalles que a lo mejor tú no te das cuenta, esos son los que te van a ayudar, que tú puedas ofrecer todo por amor, porque a veces nos olvidamos ofrecerlo todo, y a veces pensamos que vamos a purificar nuestros sentidos flagelándonos. No, no es así. Vamos a purificarlo tal vez no ver esta serie de televisión, no revisar este día las redes sociales, purificamos la vista. Estoy haciendo una pequeña retroalimentación para ir concluyendo. A lo mejor vamos a purificar nuestro gusto comiendo hígado, que es algo que a muchas personas no les gusta. Voy a comer este hígado, ofrecerlo por Dios, por las almas, y miren que sí se puede. Justamente los santos lo pudieron hacer. Santa Margarita María de Alacoque, a ella no le gustaba el higo, no le gustaba ni siquiera el queso, y ella dice la vida de ella justamente que ella se tardaba 3 horas en comer ese higo, ese queso, no le gustaba. Y los santos nos muestran que en realidad lo que a Dios le importa es la lucha, no tal vez la dimensión de lo que hemos hecho, sino la intención con lo que lo hacemos. Porque recuerden, todas las cosas que hagamos deben ir con la RI, la rectitud de intención. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a finalizar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú nos regalas a través de esa pequeña reflexión. Bendito seas, Señor. Alabado seas por todo lo que nos regalas. Purifica nuestros sentidos externos e internos, nuestra memoria, nuestro sentido común. Purifica nuestra conciencia. Sana, Señor, los sentidos externos, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestra escucha. Sana todo, Señor. Te entregamos todas nuestras equivocaciones, nuestras imperfecciones. Tú a San Jerónimo le decías en la cruz: Jerónimo, dame todo lo que tienes. Jerónimo ya te había dado todo, Señor, pero tú desde la cruz le hablaste y le dijiste: Jerónimo, te hace falta algo. Dame tus pecados porque los quiero perdonar. Dame esas equivocaciones porque las quiero sanar. Pidamos a través de esta pequeña oración al Señor la sanación, y entreguémosle también nuestras imperfecciones y pecados, porque Él los va a redimir, los va a perdonar y va a cambiar vicios por virtudes, pecados por gracias, oscuridad por luz. Bendito seas por siempre, Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La gracia del Señor esté con todos ustedes. Aleja el ruido que no me deja escuchar tu dulce voz. Trabaja en mí y hazme solo